¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, con un enorme gusto de poderles saludar. Decirles que acabo de ver esta transmisión en donde el presidente Enrique Peña Nieto da algunos anuncios, nunca una conferencia de prensa. De hecho, al final, ya por internet, está bajando el presidente después de que termina esta... Ahorita llego con la comparecencia. Está bajando, va a saludar a los gobernadores y se oye una voz en off, es decir, no en cuadro, que dice, quita ese reportero. No dice eso el presidente, dice una voz, quita ese reportero, porque va y saluda a los aplaudidores que tenía en las primeras tres filas. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. En primer lugar, decirles que esta transmisión fue lamentable. Lamentable de principio a fin. Había no solamente que escuchar lo que decía el presidente, que ya de suyo es un riesgo, sino ver las caras de los protagonistas que estaban ahí. Estaba el secretario de Gobernación, estaba la secretaria de Relaciones Exteriores, estaba el presidente, estaba del otro lado Luis Videgaray y estaba María Cristina Maraqui García Cepeda. Esos eran los protagonistas de la conferencia. Y empieza el presidente de la República haciendo elogios a la canciller. Bueno, primero desea un buen año para todos los mexicanos. Y después se vuelca en elogios hacia la canciller, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y la corre. Y la corre y mete en su lugar a Luis Videgaray, un hombre que tiene como experiencia diplomática, en su historial, en su currículum, la pifia más grande de la historia de la diplomacia de este país, al haber traído en las formas en las que trajo a Donald Trump, hoy presidente electo de los Estados Unidos. No debemos de olvidar, sea presidente electo y futuro presidente de los Estados Unidos, que todos los mexicanos, cuando vino Donald Trump, estábamos y seguimos estando molestos por los calificativos que Donald Trump le hiciera a nuestra gente, a nuestra raza, a nosotros. Eso ustedes y yo lo vivimos. Nombra a Luis Videgaray, que tiene como antecedentes haber sido secretario de Hacienda, bueno, antes fue secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México. Él llegó a justificar todas las raterías que se hicieron ahí en el periodo de Peña Nieto. Bueno, de ahí viene para acá y hoy tenemos una devaluación del 65%. Hoy el peso mexicano está a 22. Tenemos una depreciación interna de la moneda que se ha venido ocultando cuando se nos reporta que hemos tenido inflaciones de 3% en los últimos 3 años, que es una mentira del INEGI, maquillaje que se ha encargado Presidencia en implementar. Y tenemos, entre otras cosas, con el aumento al salario mínimo y la devaluación en términos de dólares, hoy los mexicanos en salario mínimo ganan menos que antes. Y tenemos muchos otros indicadores que tienen en la picota a la economía mexicana, que hoy está siendo observada por Moody's, por Fitch y por Standard & Poor's. Y no debemos de olvidar que un país, el que sea, una economía, la que sea, vive del prestigio. Y hoy México no tiene un buen prestigio crediticio. Hoy, ese señor que acaba de nombrar como canciller dejó una deuda externa de más del 50.5% del Producto Interno Bruto. Hoy, a ustedes, a nosotros, a todos, el dinero que tenemos como salario nos alcanza para menos. Y tenemos que trabajar más para tener lo mismo. Ese hombre, con esas cartas credenciales, es nombrado canciller, secretario de Relaciones Exteriores. Por lo mismo, se vuelve a establecer la dupla entre el que manda, que es Luis Videgaray, ahora viene de barba, seguro para que no lo reconozcan algunos, y el presidente de la República, otra vez se vuelven a juntar. No es que se hayan separado,
Ya les contaré un día la historia de cómo fue que salió de la Secretaría de Hacienda, pero no tuvo que ver con Peña Nieto su salida. En fin, se vio obligado. Ahora lo regresa. Lo va a tratar de hacer héroe en la relación entre México y los Estados Unidos con Donald Trump. Y luego de héroe, lo va a tratar de hacer candidato del PRI a la presidencia de la República. Ese será el camino. ¿En dónde me doy cuenta? En la cara que le puso Osorio Chong a Luis Videgaray cuando se dieron la mano al final del evento. Ahí me di cuenta. Aparte de que ya lo sabíamos. Pero en fin, están tirando la última carta, la última, para ver si todavía pueden posicionar a Luis Videgaray como candidato. El héroe salvador de México ante Donald Trump. Ese es el señor que están poniendo en la Cancillería. Termino con esto, yo creo que habrá mucho más de qué hablar. Maraqui, María Cristina García Cepeda, te felicito por ser secretaria de Cultura. Eres una mujer que conozco desde jovencitos, que quiero mucho, compañera de mi hermana, la aplicada del salón, una extraordinaria estudiante, una mejor profesional y una comprometida mexicana. Tienes todo. Te felicito. Hasta que nombran a alguien que no es de Toluca en el gabinete. Pero aquí viene lo fuerte que creo y pienso y debo de decir que todos los mexicanos, independientemente de filias o fobias, tenemos que estar juntos. No es la unión que pide el presidente. El presidente pide unión y pide paz y tranquilidad y calma. ¿En torno a él? Yo no estaría en torno al presidente de la República en unión. Y lo digo con todo respeto a la institución. El presidente de la República, primero, se lamenta del aumento a las gasolinas y al diésel. Ya no habló de la luz. ¿Para qué? Ni tampoco del gas LP, pues son peccata minuta. Y no habló de la derivación de todas las inflaciones que va a haber. Y dice el presidente que lamenta mucho, pero que es una decisión de esas republicanas, que el presidente, que es el primero que lamenta esta medida, está consciente de que tiene que ayudar a las clases más necesitadas y para eso se hará un programa para ayudarlos a todos. El presidente no sabe que en el momento en que viene una medida como estas, todo influye. Con el solo aumento a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad, todo va a aumentar. Este año ni el INEGI, experto en maquillaje, va a poder ocultar una inflación de 2 dígitos. Ustedes y yo lo sabemos. Cada vez nos alcanza para menos. Y esta es una de las medidas, toda una serie que llega hasta esta, una serie de medidas que toma el presidente de la República para llegar hasta esta devastada economía mexicana. Hace unos días les pedía yo a todos ustedes que convocáramos a que el presidente de la República hiciera un desglose muy sencillo del precio de las gasolinas y el diésel. En el precio están el costo de extracción del petróleo, el almacenamiento, la distribución, la refinación, la comercialización, los impuestos y el precio de venta. Y ahí no dicen, fíjense, no dicen que hay 40% en el litro que es puro impuesto, entre el IVA y el IEPS, que yo entiendo que son tecnicismos que a lo mejor a ustedes no les interesan, a muchos de ustedes, pero que lo que sí tenemos que entender es que ese mismo precio conformado con todos estos mismos procesos es lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, que es una economía en donde acaba de entrar una gasolinera de petróleos mexicanos en Houston y vende el litro de gasolina regular en 6.50 pesos el litro, 6 pesos con 50 centavos. Bajo este tamiz, lo que pedíamos era el desglose, pero ahí les va mi segundo punto del desglose, porque tenemos que irnos por partes.
Reclamo como ciudadano, como un hombre comprometido con los ciudadanos de este país, reclamo al Congreso mexicano para que proceda al desafuero de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Reclamo que haya un principio de desafuero para que venga una renuncia de Carlos Romero Deschamps como secretario general del Sindicato Petrolero para que comparezca ante la autoridad por enriquecimiento inexplicable. ¿Qué es un líder sindical? Lech Walesa, que tiene 2 trajes. Lo conozco. ¿Y qué es este líder sindical? Es un hombre que tiene riquezas incalculables, que tiene un jet privado que vale $15 millones, que tiene un yate que vale por el estilo, que vive como pachá, como rey, en lo que nosotros nos vemos perjudicados por las medidas que se han tenido que tomar para que este hombre comercie como motor de la corrupción. Es un motor de la corrupción, como senador de la República, poseedor de un fuero, de manera impune ante la sociedad mexicana. Y si vamos a ver en el desglose por qué tenemos esos precios de la gasolina que tanto lamenta el presidente, que empecemos porque empiecen a comparecer ante la justicia los principales actores de que este precio haya llegado ahí. Pediremos otros, pero por lo pronto ahí está ese. Carlos Romero Deschamps. Pedimos, exigimos como ciudadanos, exigimos su desafuero para que ya sin él pueda ser primero removido del sindicato y después hecho a un lado para que comparezca ante las autoridades pertinentes. Pedimos, exigimos los mexicanos el desafuero de Carlos Romero Deschamps, con una salvedad. Esta es una gran oportunidad para los partidos políticos, para Enrique Ochoa, que se solidariza con los mexicanos por el aumento tan correcto que hizo el presidente de la República a las gasolinas y el diésel. Que se comprometa el PAN en el Congreso para exigir el desafuero. Ricardo Anaya, habla con tu bancada y diles, exígeles que haya un desafuero para Carlos Romero Deschamps. Es tu oportunidad, PAN, para que reivindiques lo que en la oportunidad también tuvo Vicente Fox y Felipe Calderón cuando, siendo presidentes los dos, hicieron alianzas con este senador de la República, hoy líder del sindicato petrolero. A ver, ¿de qué están ustedes hechos? Andrés Manuel, Morena, hagan lo mismo y promuévanlo ante el Congreso. Ustedes que tienen presupuesto y partido político, métanlo ahí como una fracción que pida, exija el desafuero de Carlos Romero Deschamps en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y el PRD y el Verde y Nueva Alianza y los chiquitos, hagan lo mismo si están tan comprometidos con México. Todos sabemos quién es Carlos Romero Deschamps, y aquí no estoy atentando en contra de un señor senador, estoy atentando en contra de un pillo. Miren, yo les dije, antes de que entrara Peña Nieto al poder, ¿qué sería de este gobierno? Se los dije. Y ahora estamos aquí. En el 18 tengo un reto muy importante, que es el de enderezar a este país. Pero muchas personas que estarán enderezando al país con un servidor, estamos comprometidos con empezar a hacer cosas a partir de ya. Y me piden, no te esperes, propón. Y este año me hice como convicción la propuesta. Vamos para adelante con toda una serie de iniciativas
que nos permitan empezar a accionar. Y por lo mismo, desde esta tribuna y desde Facebook, en las dos, estoy solicitando lo mismo a la población. Viralicemos el mensaje como se les pegue la gana, como quieran. Desafuero a Carlos Romero Deschamps. Si no están conmigo porque no les simpatizo, no importa. Háganlo por México. Desafuero a Carlos Romero Deschamps. Si están conmigo, pues estamos, ya sabemos que estamos en el mismo equipo. Desafuero a Carlos Romero Deschamps, para que después deje el sindicato y comparezca ante la justicia. Él es uno de los innumerables funcionarios públicos que hay en nuestro país que se han acabado a México. Él es uno de los muchos en la pandilla, en las pandillas. Se insertan en los partidos políticos, se insertan en los gobiernos. ¿Dónde están los gobernadores? Supuestamente señalados por la justicia por sus formas y por sus modos. ¿En dónde está la frustración de este país? Y luego el presidente de la República pide paciencia, tolerancia, unión, cuando en el fondo lo único que está mostrando es que le viene valiendo una pura y dos con sal. Yo creo que los mexicanos hemos llegado a un punto de no inflexión en donde de aquí en adelante, ahora sí, vamos a tener que trabajar muy fuerte para empezar a limpiar esta casa que está llena de poder. Por lo mismo, les pido a todos ustedes, por favor, Alequita, ahorita te hablo, hija. Les pido a todos ustedes, por favor, hagamos algo y empecemos con uno de los cánceres mayores que tiene el país. Empecemos con Carlos Romero Deschamps. Este señor no puede seguir así. No puede seguir impune. No puede seguir cobijado cuando le ha dado a los regímenes del PRI enormes recursos y fortunas para las campañas políticas de La Bastida, de Roberto Madrazo, del propio Enrique Peña Nieto, de Zedillo en su oportunidad, de Salinas, que lo puso en el poder. Ya estuvo, ¿no? Quiero decirles también que ha surgido en las redes algunos mensajes que me los achacan a mí. Uno es el boicot. El boicot a México yo no lo avalo. Ya empezó la guerra sucia y yo no avalo el boicot. Avalo, sí, el que haya un trabajo legal para que este país salga adelante, pero no puedo proponer la ilegalidad cuando lo que estoy tratando es de que la legalidad llegue a México. Está esta guerra sucia ahí. Hay muchos comunicados que ustedes ven en donde supuestamente yo estoy convocando que no son míos. Me están haciendo sentir que soy un rijoso cuando promuevo un boicot al gobierno mexicano, no pagando impuestos, no pagando nuestras obligaciones, no compareciendo ante lo que tenemos que hacer como ciudadanos, y me parece mal. Pero, después de todo, las cosas por su propio peso. Así es como veo en este momento al país. Solamente una explicación más, decirles que aquí me ven en ropa de descanso, estoy en casa. Ayer me quitaron 5 piedras del riñón izquierdo. Por ser Pedro, soy piedrero. Es un dolor fuerte, pero ya está todo afuera. Ya salieron las 5, grandotas, casi como canicas. Quiero agradecer a Armando Castro Gaitán, el doctor, y a todo su equipo, el que me hayan atendido tan rápido.
Ayer llegué a consulta, yo ya no tengo piedras. Y estamos bien y con muchas ganas para darle mucho a este país. ¿Crees que los vándalos paren el robo a los hidrocarburos? Hay tanto, fíjate, es que el presidente no explica nada, pobrecito de él. De verdad, hay veces que en lugar de sentirme ofendido, simplemente lo compadezco. Y luego preguntan que si hay gente con capacidades para llegar a gobernar este país que no sean de la política. Qué risa me dan. Gracias por estar conmigo. Y acuérdense, Carlos Romero Deschamps, segundo punto de este desglose sobre el porqué de los costos de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz y todos sus derivados. Queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarles y decirles que acabamos de ver iba a decir conferencia de prensa, pero eso no lo da el presidente. Esta comparecencia ante el medio para el presidente de la República es lamentable su intervención. Y lo digo por varias cosas. En primer lugar, la entrada de Luis Videgaray a la Cancillería cuando su experiencia más grande que tiene como diplomático fue la pifia de haber invitado a Donald Trump a México sin la más mínima forma. Asunto que indignó a los mexicanos porque lo que sí sucedió es que la ofensa de Donald Trump a los mexicanos quedó ahí y no hubo de el presidente de la República ni tampoco de Luis Videgaray disculpa alguna requerida a el hoy presidente electo de los Estados Unidos. Una cosa es que lo sea y otra cosa es que esa reunión fue, para mi gusto, una de las pifias más grandes en la historia de las relaciones exteriores de México. Ahora hace la dupla con él y entre Luis Videgaray y el presidente de la República siguen gobernando al país. La cara de Luis Videgaray ya era otra. Ya no era la del arrogante secretario de Hacienda, después de que ahí dejó al país con una devaluación del 65%, con una depreciación de la moneda a nivel interior que nos lleva a una inflación galopante y que después rubrican con el paquete económico que se lo dan a el señor José Antonio Meade un día antes de que éste se presente ante el Congreso para irse de vacaciones y ahora regresa ya de barba para que no lo identifiquemos tanto como otra vez el hombre más nocivo que nunca se fue de la administración pública federal. Lo que ha hecho el presidente es pifia tras pifia. Nombra a Luis Videgaray como canciller, por un lado, y por el otro lado establece una lucha en su decadente sexenio con Carlos Salinas de Gortari cuando corre a su sobrina. Todo esto hasta ahí. Por otra parte, el señor presidente de la República no da ninguna explicación oficial del regreso de Luis Videgaray en función de lo primero que tendría que haber dado como explicación, que era en el sentido de que nunca, realmente nunca, se había ido de su administración, ya que siguió coordinando las funciones de canciller desde una oficina privada en la residencia oficial de Los Pinos. Por ese lado ahí quedan las cosas. Por el lado de Maraqui, de María Cristina García Cepeda, felicidades Maraqui, eres una mujer extraordinaria y serás una gran secretaria de Cultura, una mujer que ha trabajado toda su vida en el sector, que es una mujer estupenda, extraordinaria, y te felicito Maraqui, te lo mereces por tu carrera. Pero ahí va la otra parte. La explicación que da el presidente de la República sobre el aumento a las gasolinas. Ni Mario Moreno Cantinflas en su mejor película hubiera hecho algo similar. Cantinfleó, perdón Mario, allá en el cielo,
cantinfleó como nadie, se equivocó en las partes cruciales y lo más importante, no dio una explicación de por qué los mexicanos tenemos que pagar por sus errores y no dijo en ningún lado cuál es el sacrificio que va a establecer su gobierno para ser más austero, para ser más dinámico en el ejercicio de su presupuesto y para hacer que esa dinámica se traduzca en progreso y en desarrollo para los mexicanos. Y habla de que va a haber ayudas para los sectores más vulnerables, como si no se diera cuenta el señor presidente de la República que esa ayuda no puede llegar directamente a los sectores más pobres, porque el impacto de la inflación se va a dar en todas partes, incluida la canasta básica. Este año no se va a librar de tener para México una inflación de 2 dígitos, acuérdense de mí. Y como estamos en el desglose, yo les decía a ustedes en días pasados que pedíamos que el gobierno de la República desglosara el precio de las gasolinas y el diésel, lo desglosara, para que lleguemos a la conclusión de que el 40% del precio de las gasolinas y el diésel son impuestos, entre el IVA y el impuesto especial sobre productos y servicios. Y otra, que dice el señor Meade, dice, muchos países, y pone muchos países arriba de nosotros, tienen gasolinas más caras. Pero lo que no dice José Antonio Meade es que esos países que pone, la mayoría de ellos no son países petroleros, y México sí lo es. Y para entrar con el punto número 2, después del desglose que pedimos sobre el precio final de las gasolinas y el diésel, a ver cómo pueden explicar cómo una gasolinera de Pemex en Houston está cobrando por el litro 6 pesos con 80 centavos. Y para entrar en el terreno de las responsabilidades, les pido a todos ustedes que estén con la ciudadanía y como ciudadano, a nombre de los que quieran estar conmigo en esta reivindicación, le pido al Congreso mexicano el análisis sobre el desafuero de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. Pido su desafuero para que sea investigado por las autoridades correspondientes bajo el cargo de enriquecimiento inexplicable y lo que resulte. Pedimos la renuncia, en este sentido, de Carlos Romero Deschamps al liderazgo del sindicato y por ende, primero tendríamos que empezar por su desafuero. Desafuero, renuncia y comparecencia ante la ley. Desafuero como senador, renuncia como secretario general del sindicato y con ello una comparecencia ante las autoridades correspondientes. ¿Cómo es posible que un líder sindical tenga avión privado, un Challenger de 15 millones de dólares? ¿Cómo es posible que el líder del sindicato petrolero sea dueño de un yate? ¿Cómo es posible que el líder del sindicato petrolero haga compras con interpósitas personas de bienes inmuebles por toda la República Mexicana y en el exterior? ¿Cómo es posible que el secretario general del sindicato de los petroleros le regale un Ferrari a su hijo el día de su cumpleaños? Pedimos con esto, los ciudadanos, para empezar a entender por qué la gasolina mexicana es tan cara, el desafuero del senador Carlos Romero Deschamps. Y lo exigimos como ciudadanos, porque tenemos el derecho de exigirlo. Pido a todos ustedes que si están de acuerdo con este mensaje, pasemos la voz y hagamos sentir que los mexicanos no estamos satisfechos con esta unidad que nos pide el presidente. ¿Unidad en torno a él o unidad en torno a México? El presidente de la República ya se deslindó de México. El presidente de la República pide unidad a los mexicanos ante el
cúmulo de tonterías, de hierros, de errores fundamentales que ha cometido su gobierno y que desafortunadamente en ello no ha habido una comparecencia ante nadie. Vi la cara de Osorio Chong despedirse de Luis Videgaray y sabe lo que le espera. Vi la cara de Claudia Ruiz Massieu despedirse del presidente y también sabe a quién va a ir a ver hoy por la tarde. Vi la cara de Luis Videgaray con el presidente y la complacencia. Lo primero que hace el presidente cuando deja el micrófono es toma del brazo a su delfín para ahora tratarlo de hacer el héroe de la película y negociar toda una serie de bondades para México. Quiero decirles una cosa, yo les advertí hace más de 4 años quién sería este presidente. Hoy les advierto que con Luis Videgaray al frente de la Cancillería tendremos momentos lamentables. Y por lo mismo, cerrando todos estos temas y poniéndolos uno encima del otro en acopio, quiero exigir a nombre de México, de los ciudadanos mexicanos, el desafuero de Carlos Romero Deschamps por una razón muy sencilla, y tenemos que irnos por partes. Ya no aguantamos la corrupción, ya no aguantamos la impunidad, ya no aguantamos tantos desaciertos en el gobierno de este hombre, y por lo mismo los motores de la corrupción, del desacierto, de la falta de capacidad, de la ineficacia y de todos los problemas que hoy tenemos en el país, con un peso devaluado y con un país deprimido, es que empecemos uno a atacar a todos aquellos que son motores de lo que están haciendo de nuestro país. Lo están destrozando a México. Y pido que empecemos por partes. Me remito al punto 1, desafuero de Carlos Romero Deschamps. Y se lo digo a los partidos políticos, todos los que lamentan el aumento a la gasolina en los partidos políticos, a ver si los diputados y los senadores del PRI buscan el desafuero de Carlos Romero Deschamps, a ver si los diputados y senadores del PAN aprueban y promueven el desafuero de Carlos Romero Deschamps, a ver si Morena aprueba el desafuero de Carlos Romero Deschamps, a ver si el PRD hace lo mismo o el Verde, que promuevan el desafuero de este señor si es que tienen tantito de dignidad en el Congreso. Yo sé que no lo va a hacer el presidente, porque ha sido este señor socio, Carlos Romero Deschamps, en las elecciones de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y ahora de Peña Nieto. De todos ha sido socio Carlos Romero Deschamps. Nadie lo va a tocar. Pero si el Congreso verdaderamente y los partidos políticos quieren demostrar algo para México, empiecen a analizar esto que proponemos: desafuero a Carlos Romero Deschamps. Luego seguiremos con los demás. Pero por lo pronto, ahí queda una gran oportunidad a los partidos políticos para que verdaderamente muestren lo que son. Si tienen algo de pundonor, hagamos algo por México. Empecemos ya a desactivar a los motores de la corrupción de un gobierno corrompido, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una de sus turbinas se llama Carlos Romero Deschamps. Hay muchas. Esta es la primera: desafuero a Carlos Romero Deschamps. Y de ahí que renuncie al sindicato y que comparezca ante la ley por un tema de enriquecimiento inexplicable, como inexplicablemente muchos otros funcionarios del propio gobierno
de Peña y de los otros partidos políticos se han enriquecido brutalmente en estos últimos años. Es lamentable lo que estamos teniendo que enfrentar, pero sería más lamentable no hacer nada. Y por lo mismo aquí, quiero darles una explicación. Estoy en mi casa. Ayer, siendo Pedro, me quitaron 5 piedras del riñón izquierdo. Tengo de nacimiento un doble uretero y eso hace que se tape mi riñón constantemente. ¿Por qué? Tengo 2 ureteros en lugar de 1, porque soy hijo de un marciano. Maravilloso. Pero en fin, aquí estamos. Y estaremos unos días de reposo, pero no puedo dejar esto en el acaso y tengo que ponerme en contacto con ustedes para hacerles sentir lo que en este momento no siento yo. Sentimos muchísimos, millones de mexicanos. Dice el presidente de la República que él también lo lamenta. Yo francamente lo dudo. Yo pienso que al presidente de la República le vale madres. Gracias por estar aquí conmigo.